Bien, pues vamos por aquí. Lo que vamos a estar trabajando en esta mañana, como les había explicado, pues es una clase sobre redacción fluida. ¿Por qué decidí darles este tema? Verdaderamente, pues he recibido varios escritos de muchos de ustedes y de otras personas que pues no han tomado los cursos, pero me envían sus escritos y yo no me gusta nunca dejarlos sin revisar porque yo sé lo que es, ¿verdad? Estar redactando para un trabajo universitario y no tener quien te ayude. Revisando esos trabajos que me han enviado, pues realmente me di cuenta de que hay muchas dudas, muchas lagunas, de que pues muchos profesores no se detienen en esos temas porque se presume, ¿verdad? Que cuando uno está ya a un nivel graduado, obviamente pues uno domina esas áreas. Lo que quizá ellos no toman en consideración es que lo mismo piensan los profesores de bachillerato y muy pocas veces se les dedica tiempo a lo que es la inmersión de la escritura. Así que aunque lo que vamos a discutir hoy pues no es un curso, ¿verdad? No sustituye un curso, yo espero que les pueda ayudar y les pueda brindar algunas ideas. La vida es como una pelea, ¿verdad? No fracasas cuando caes, sino cuando te rehusas a levantarte. Estamos en un periodo difícil por esta pandemia. Unos viven la pandemia de una manera y otros la viven de otra. No a todos nos está yendo igual. No sé qué situaciones estén padeciendo ustedes, pero sea cual sea la situación, no tengan dudas de que todo va a mejorar y de que esto va a pasar. Lo importante es que ustedes aprendan que cuando uno toca fondo, lo único que queda es que subir, levantarse. Ok. Y ustedes saben que yo pues soy cristiana, así que junto a ustedes y respetando las creencias de cada uno, presentamos al Señor esta clase y nos ponemos en su presencia pidiendo que abra nuestro entendimiento para que podamos aprovechar y comprender cada asunto discutido. Bien, tengo un ejercicio para ustedes, rapidito y tempranito. Yo quiero que donde estén, yo les había comentado en las instrucciones que quería que tuvieran una libreta, así que quiero que se inventen un párrafo en el que cuenten cómo ha sido su semana. O sea, quiero saber cómo fue tu semana, un párrafo de 4 o 5 oraciones. Pero en ese párrafo vas a incluir las siguientes frases de transición. Ustedes saben que yo les expliqué que las frases de transición o los conectivos y relacionantes son aquellas frases o palabras que utilizamos para darle precisamente fluidez a lo que escribimos. No es lo mismo yo decir, esta pandemia ha sido terrible, hay muchos problemas, mucha gente no ha comido, a que yo diga, esta pandemia ha sido terrible. De hecho, muchas personas han perdido la posibilidad de alimentarse apropiadamente. Sin embargo, durante la pasada semana se permitió la apertura de los comedores escolares, por lo tanto, algunas de estas personas van a tener un alivio durante esta situación. ¿Ven? Esto lo logramos con los conectivos y relacionantes. Esa es una de las claves principales para nosotros poder escribir fluidamente. Así que yo quiero que en un momentito ustedes, por favor, tomen esos 5 minutos para escribir ese párrafo. Y entonces, pues me lo van a leer. Así que comenzamos ahora el ejercicio. Yo les compartí en el mismo chat el documento de conectivos y relacionantes. Y se supone que ustedes lo hayan revisado en el grupo privado. Jessica, por acá. Eh, Ajá, saludos, Jessica. Escribí, esta semana ha sido de mucho trabajo, más que nada emocional. En primer lugar, tuve que hacerme varios estudios médicos, sin embargo, aunque con temor, fui a realizarlos. De hecho, confío plenamente en que todo saldrá bien. Excelente, excelente. Ese tipo de escritura, o sea, ¿habías integrado anteriormente este tipo de frases de conectivo? ¿O es la primera vez que lo estás haciendo? Bueno, durante toda mi carrera, bueno, de trabajo social, he tenido que realizar muchos informes para tribunal y concurrentemente los había utilizado, no todos los que existen. Ok, sí, pero en ese escenario se utilizan bastante. Sí, utilizo mucho el de hecho, el sin embargo, el contrastando, concluyendo sobre todo, como damos recomendaciones al tribunal, pues el concluyendo siempre se utiliza mucho. Sí.
No todos, me falta salirme de la zona cómoda y utilizar algunos nuevos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ¿por qué les doy este tipo de ejercicio? Porque es una oportunidad en vivo de uno saber si el concepto lo tiene bien comprendido, lo tiene fijado o no. Así que si nadie más, pues continúo entonces por aquí. La escritura académica es la que se hace para académicos por otros académicos. Y esta escritura involucra lectura, pensamiento crítico, investigación, discusión y redacción de una idea. ¿Qué significa eso que tenemos escrito aquí? Bueno, pues que la escritura académica ustedes no la hacen para cualquier persona. Ustedes la hacen para otras personas que están en ese ámbito, en ese escenario académico también, que por lo tanto son personas que tienen mucho contacto con lo que es la diversa literatura, que conocen los términos y conceptos que ustedes están aprendiendo o trabajando y que esperan una calidad en ese escrito. Dice que involucra la lectura, porque para poder escribir en el ámbito académico, yo les he dicho en varias ocasiones, tanto en el seminario como en otras ocasiones en las que le he grabado video, que para tú poder escribir en el ámbito académico tienes que leer, tienes que ser un experto. Si tú quieres escribir, por ejemplo, si vas a escribirle al tribunal para recomendar unas cosas, tienes que saber las leyes. O sea, tú tienes que ser ducho en la materia. Tienes que poder contar con un dominio del tema para poder escribir. Por lo tanto, cada vez que a nosotros nos asignan alguna tarea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar literatura sobre ese tema para poder sustentar lo que vamos a escribir. Entonces, involucra pensamiento crítico porque lo que nosotros escribimos lo tenemos que interpretar, lo tenemos que internalizar, analizar, evaluar, para entonces luego poderlo, eh, discutir y conversar, y en este caso, pues escribir. Así que esa información que nosotros leemos y con la que tenemos contacto tiene que pasar por un proceso de análisis, que ahí es que entra nuestro pensamiento crítico y se une y se complementa con lo que nosotros sabemos, con las experiencias que hemos tenido, con nuestros prejuicios, con nuestros valores, con quienes nosotros somos, para entonces crear desde ahí un escrito que incluya todos esos elementos. También involucra investigación, que tiene que ver con la lectura, porque tú investigas, para investigar tú lees, pero también para investigar tú observas, tú miras videos, tú lees periódicos, tú haces entrevistas, tú le preguntas a otras personas. Así que involucra un proceso de investigación, de discusión, porque obviamente cuando nosotros vamos a escribir, vamos a discutir esos hallazgos con otras personas. Si estamos en una clase, pues con unos compañeros, con nuestros profesores, con las personas en nuestra familia. Y luego, perdón, la redacción de una idea, discúlpenme. La escritura académica casi siempre nace con la redacción de una idea. Las cosas que tenemos en nuestra mente, las cosas que nos preocupan. Ahora mismo, el asunto de la pandemia, este asunto del COVID-19, a mí me parece ideal para darle un restart, un refresh a todos los temas de investigación que se van a comenzar a diseñar, a definir o a desarrollar de este momento en adelante. O sea, todos ustedes tienen una excelente oportunidad para innovar y para integrar algún aspecto de lo que ha ocasionado esta pandemia en sus próximos trabajos de investigación o de tesis o trabajos académicos, los que sea que vayan a hacer. Pues continúo entonces por aquí. Bien, ¿qué es la escritura académica? Voy a tener que dejar esto así, no lo voy a poder poner en slideshow como tal, en PowerPoint Show, porque entonces no puedo ver quiénes están solicitando entrada ni quiénes están enviándome mensajes. Así que pues lo vamos a trabajar aquí. Confírmenme por favor que todos ven bien la presentación. Pueden levantar una manita por aquí, pueden enviarme un emoji en el chat. Sí, ok. Bueno, ¿qué es la escritura académica?
Pues la escritura académica, como les digo aquí, esta presentación yo se las voy a enviar a los que asistieron, no la voy a publicar en el grupo, solamente se las voy a enviar en PDF después a los que asistieron porque quiero que tengan la referencia. La escritura académica es la que se hace para académicos por otros académicos. Y esta escritura involucra lectura, pensamiento crítico, investigación, discusión y redacción de una idea. Una de las cosas de las que yo hablé fue del tercer sector. Eso es un concepto que el 95.7% de la población no conoce, no ha escuchado o no tiene contacto con él. Así que cuando yo fui a presentar mi disertación, ¿qué fue una de las primeras cosas que yo tenía que tener en consideración? Que mi audiencia no pensaba nada sobre ese tema, sobre esa parte del tema, porque no lo conocían. Así que yo tenía que introducir el tema, explicarles que la sociedad consiste en tres sectores. El primer sector, ¿verdad? Pues es el sector gubernamental, el segundo sector es el sector privado y el tercer sector, estamos hablando de economía, es el sector de las entidades sin fines de lucro y de base de fe. Así que yo tenía que explicarles eso a los que estaban allí y también tenía que explicarlos a los que iban a leer mi disertación porque ellos no lo conocían. Así que tenemos que tener en consideración cuando redactamos académicamente lo que piensa nuestra audiencia sobre el tema. Esto incluye el nivel de conocimiento previo, que es lo que les acabo de compartir, los prejuicios que puedan tener, por ejemplo, sobre el tercer sector. Uno de los prejuicios que existe o una de las ideas que existe es que solamente se compone de las entidades de base de fe y no nos damos cuenta porque no conocemos esa información que el tercer sector incluye también a muchas entidades sin fines de lucro y fundaciones que son en realidad las que sustentan económicamente el país en cuanto a necesidades. Por ejemplo, $1 que usted le entregue a una entidad sin fines de lucro puede producir hasta $7 en beneficios y servicios. ¿Por qué? Pues porque esta entidad trabaja a base de voluntariado, de propuestas y de servicios que se brindan solamente con el propósito de empoderar a la persona y de mitigar su situación. Pero muchas personas pueden pensar pues que las entidades y las sin fines de lucro y las fundaciones son solamente base de fe y tienen otros propósitos. Así que hay que tener en cuenta los prejuicios, los valores. Si el tema que yo voy a trabajar es un tema que tiene que ver con algún tipo de, ¿cómo les puedo explicar? Pues, por ejemplo, el tema religioso o algún tipo de tema que tenga que ver con algún grupo en minoría, pues yo tengo que tomar en consideración los valores que tiene esa comunidad académica a la que yo le voy a hablar. Si es en Puerto Rico, no es lo mismo que si es en Estados Unidos, que si es en Cuba, si es en una universidad privada, que si es en una universidad pública, si es a nivel doctoral o si es a nivel de maestría. Pues yo tengo que considerar esos valores a la hora de yo redactar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de incluir todos los elementos que pudieran generar distracción en ese lector para que entonces pueda comprender el mensaje que les voy a dar. Si me siguen y está todo bien, déjenmelo saber en el chat, por favor. Ok, las experiencias. Hay que tener en consideración qué experiencias han tenido y han vivido las personas que van a leer ese trabajo. Y las expectativas. O sea, a nivel doctoral y a nivel de maestría, mi expectativa cuando yo leo cualquier tipo de trabajo es sencillez. O sea, en mi aspecto personal, sencillez, corrección, directo al grano y buen fundamento. Así que para muchas otras personas pueden ser otras expectativas. Así que ustedes, por ejemplo, que a través de lo que me han enviado, yo puedo notar que sus profesores pues son bien particulares. Pues ustedes ya conocen a sus profesores. Cuando ustedes les asignen un trabajo, ustedes necesitan tomar en consideración cómo se ha comportado, cómo se ha expresado y de qué ha hablado ese profesor durante la clase. Porque eso es lo que refleja su nivel de conocimiento previo de los temas o del curso que está ofreciendo, los prejuicios que pueda tener, los valores, las experiencias y las expectativas. Y entonces a ustedes se les va a hacer mucho más fácil escribir sabiendo que escriben para él,
para que esa persona, que es la que le está dando el trabajo, lo entienda. Siempre tenemos la deferencia, ¿verdad?, de pensar en nuestra audiencia. Van a escuchar ruidos probablemente, pues porque obviamente estamos todos en casa y yo vivo en una urbanización, hay perros, hay gansos, hay de todo, así que si escuchan cualquier ruido, pues no se asusten. Bueno, seguimos por aquí. Otros efectos que debemos considerar, otros elementos que debemos considerar son algunos tales como el efecto que queremos crear en esa audiencia. Ok, yo sé que cuando estamos ante una tarea o ante una tesis, probablemente lo que queremos es entregarlo y salir de eso. Pero al nivel que ustedes están, doctorado o maestría, su tesis puede ser un impulso para su carrera profesional, para su emprendimiento profesional. Ustedes pueden emprender con esa profesión que ustedes tienen y que están estudiando. Y dependiendo de cómo ustedes redacten, pueden ser las oportunidades que a ustedes les surgen. En una clase que ustedes tomen, un escrito que ustedes entreguen, como me ha pasado a mí, puede servir para un contrato, para que ese profesor lo recomiende, para muchísimas oportunidades que pueden, ¿verdad?, estar delante de ustedes. Así que nunca miren despectivamente una tarea o una asignación. E incluso, pues, obviamente a lo que nosotros nos estamos refiriendo en todo lo que trabajamos, que es la tesis. Porque esa puede ser la puerta hacia nuevas oportunidades. Así que ustedes siempre busquen lograr un efecto especial en la audiencia a través de la escritura. Y ese efecto tiene que ser interés, reconocimiento de que ustedes saben y dominan el tema y curiosidad por ver qué más ustedes pueden aportar. Esos tres elementos que no están aquí, los deben anotar, deben estar siempre presentes en lo que ustedes escriban a cualquier nivel. El interés, ¿verdad? Por conocer un poquito más de lo que ustedes saben, por saber hasta dónde más ustedes pueden llegar y cuánto más ustedes pueden dar. Así que eso es bien importante. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden escribir en el chat y entonces luego las leemos y las contestamos, o en el momento de preguntas y respuestas, pues me la hacen directamente. Bien. La escritura académica empieza con una idea o tesis. Yo les había explicado en el seminario que tesis no solamente se refiere al documento que se escribe y que se entrega cuando uno está en un proceso de disertación, ¿verdad?, a nivel de maestría o doctorado, como un requisito, sino que una tesis es un postulado, una idea. Casi siempre los temas de investigación pueden considerarse una tesis en sí misma, porque usted está afirmando algo. Usted cree que algo es así. Usted tiene fundamento para defender eso que usted está diciendo. Así que se empieza con una idea o una tesis relacionada a un tema específico. La clave está en saber utilizar lo que ya se ha investigado sobre el tema. Fíjense que lo subrayé. Lo que ya se ha investigado. Porque les vuelvo y les recalco, no puedes hablar sobre lo que no sabes. Y para saber de un tema no es solamente leer una sola referencia. Tienes que leer, por ejemplo, para contestar una asignación en la que te pidan analizar algo o redactar algo, 5 a 10 referencias puede ser bueno. Menos de eso no es suficiente. Así que utilizar lo que ya se ha investigado sobre el tema y desarrollar ideas o pensamientos o pensamientos nuevos basados en hechos, argumentos lógicos y fundamentados. Por ejemplo, yo les dije que esta situación del COVID era propicia para nosotros integrarla a nuestros trabajos y tesis que vayamos a hacer de ahora en adelante. Pero si yo voy a integrar el tema del COVID, yo no voy a integrar lo que yo he oído en las noticias, lo que he leído en Facebook, lo que ha dicho el secretario de Salud. No, yo me voy a ir a la investigación que ya hay, porque ya hay investigaciones publicadas, Corea del Sur y otros países, Estados Unidos, Cuba también, han publicado ya investigación relacionada a este tema. Pues yo me voy a ir al Instituto de Estadísticas a ver qué estadísticas tiene, porque las estadísticas del instituto son las confiables, y me voy a ir a las investigaciones que ya están publicadas, y de ahí entonces yo voy a desarrollar argumentos lógicos y fundamentados para integrar ese tema.
Bien, las características de la escritura académica son varias, pero son precisas y concisas. La escritura académica es formal, o sea, cuando nosotros escribimos académicamente, tenemos que pensar que estamos haciendo un examen y estamos escribiendo con vocabulario formal, académico y culto. Es lógica, o sea, tiene que tener una secuencia, un orden, un fundamento, una idea central, unos detalles, no es un revolú, ¿verdad? Ni un garabato. Es planificada. Si a mí me dan una asignación para escribir, ahora mismo yo les pedí a ustedes al inicio, como ejercicio, que me hicieran un párrafo de cómo han pasado esta semana, utilizando los conectivos y relacionantes. Eso, ustedes lo escribieron de esa manera, sin planificar, porque fue algo momentáneo, ¿verdad? De momento. Pero si yo les digo a ustedes, bueno, en una clase, para la próxima semana necesito que me hagan un ensayo, un párrafo sobre eso mismo que yo les pregunté. Pues usted se tiene que sentar, planificar ese escrito, hacer un bosquejito y decir, bueno, ¿qué tengo que escribir aquí? Esta es la idea central que dijo el profesor o la profesora. ¿Qué referencia voy a utilizar? Vamos a empezar a buscar. ¿Qué voy a escribir en el primer párrafo? ¿Qué voy a escribir en el segundo? ¿Qué voy a escribir en el tercero? O sea, hay que planificarlo, porque si yo me siento a escribir de la nada, yo no voy a poder producir calidad. Así que la escritura académica es planificada, es bien organizada. Yo les había dicho a ustedes y les escribí en el chat, perdón, en el grupo privado, que la recomendación cuando uno va a hacer cualquier escrito que es corto, ¿verdad? Por ejemplo, si van a hacer un ensayo, pues 5 párrafos es suficiente, a menos que el profesor les diga que quiere 4, 5, 7 páginas. Bien organizado, ¿qué puede ser? Pues miren, 5 párrafos, cada párrafo de 5 oraciones. El primer párrafo es una introducción del tema y en la introducción nosotros siempre colocamos elementos de todo el escrito. El segundo y tercer y cuarto párrafo es para explicar el tema, pero cada párrafo tiene que tener una oración de introducción, su idea central, su explicación y la quinta oración de conclusión. O sea, es un escrito bien organizado. Y en el quinto párrafo concluimos. Y de ahora en adelante, no importa lo que ustedes escriban a este nivel, ya ustedes necesitan fundamentar todo. Si ustedes escriben una opinión en cualquier sitio, fundamentenlo, acostúmbrense a fundamentar. Piensen contra quién dijo esto. Cásense con un teórico y una teoría que ustedes comprendan y les guste mucho del área en la que ustedes están estudiando. Porque si ustedes adoptan ese teórico y esa teoría, ustedes van a poder estar bien empapados de lo que expone y lo pueden utilizar consistentemente. La escritura académica también es impersonal y esto comienza desde el estilo de redactar que tiene que ser en tercera persona. Cuando ustedes están escribiendo un ensayo, si por ejemplo, a menos que yo les diga, como les dije ahorita, pues que me escribieran cómo fue su semana, pues ya ahí pues es personal, pues ustedes van a escribirlo, ¿verdad? ¿Cómo les fue a ustedes? Pero en todo tipo de escrito académico ustedes van a escribir en tercera persona. Se notifica, se comenta, o la que suscribe, el que suscribe, el que sustenta, ¿ven? Siempre en tercera persona. Y es objetiva, que significa que se basa en hechos. Usted en la escritura académica no puede suponer. Usted en la escritura académica tiene que sustentar. Existen varios tipos de escritos académicos, sin limitarse, ¿verdad? Hay muchos más. Pero quería que ustedes tengan contacto, conozcan algunos de ellos por si en algún momento se los piden. Pueden buscar en las bibliotecas virtuales información sobre estos tipos de escritos académicos. Existen los estudios de caso, revisiones, por ejemplo, en un trabajo que yo tuve que hacer para un curso de liderazgo, se me asignó leer un libro completo que era de liderazgo, revisarlo y criticar el libro, ¿verdad? Pues eso es un escrito académico, eso yo lo tuve que hacer tipo ensayo. También reportes técnicos, reportes de laboratorio, que me imagino que no se esperaban que fueran parte de los escritos académicos. Análisis críticos, que eso nos los piden mucho en la universidad. Bibliografías. Y cuando hacemos análisis crítico en una clase de investigación, recuerden siempre que lo que les están pidiendo no es que analicen el contenido, sino la metodología.
Cuando ustedes le digan en una clase, por ejemplo, de investigación cualitativa, cuantitativa o introducción a la investigación, analiza este escrito, este ensayo, este informe de investigación o este libro, y es de investigación, ustedes lo que van a analizar es la metodología, si se investigó adecuadamente, si la muestra se recogió apropiadamente, si el diseño fue el correcto, si se siguieron las normas de protección de privacidad de las personas. O sea, para esto, pues, ¿qué tienen que hacer? Leer sobre investigación. Porque no podemos hacer nada sobre lo cual no seamos expertos. Las bibliografías también son escritos académicos, las bibliografías anotadas, que ya ustedes saben lo que es, porque lo hablamos en el seminario y tienen una guía de cómo hacerlo en el grupo. La revisión de literatura también es parte de los escritos académicos, informes académicos, informes de investigación, resúmenes estadísticos, artículos para journals o revistas académicas, libros, ensayos, tesis y artículos para conferencias. Estos son solo algunos de los escritos académicos que ustedes pueden encontrar. Así que si usted va a trabajar cualquiera de estas alternativas en escrito, sabe que tiene que utilizar lo que hemos discutido hasta ahora y lo que vamos a discutir próximamente. Indistintamente de la forma, la escritura académica descansa en la presentación de información específica basada en hechos a través de un estilo predeterminado. Cuando usted va a hacer un escrito académico, siempre el que le está pidiendo ese escrito o usted mismo, dependiendo del área de investigación y la disciplina, tienen que utilizar un estilo. Nosotros conocemos mucho el estilo APA porque es el que en el área de la educación y la psicología, las ciencias sociales en general, se utiliza. Este estilo es el que diseña la American Psychological Association. Está también el estilo MLA, que es Modern Language Association, que lo utilizan mucho en la UPR, en algunas de sus escuelas. También está el Chicago Manual of Style, el American Anthropological Association, American Sociological Association también tiene su propio estilo. Las ciencias, Council of Science Editors, y el Turabian Style Manual, que se basa en el Chicago Manual of Style. Este estilo lo utilizan mucho en las universidades religiosas, para grados universitarios que tienen que ver con religión. Prepárate para escribir. Cuando vamos a escribir, como les dije ahorita, la escritura tiene que ser organizada, planificada y formal. Así que entre los elementos necesarios para prepararnos, pues está el tema general, los tópicos y las tesis. Cuando hablo del tema general, pues me refiero al asunto general que nos ocupa para escribir ese documento. ¿De qué vamos a hablar? Pero el tema general cuenta con lo que podríamos llamar subtemas o de otra forma tópicos. O sea, sobre un tema hay diferentes tópicos, hay diferentes elementos, áreas, perspectivas o subtemas que también necesitamos incluir en ese escrito. Y como les acabo de decir hace un rato, también están las tesis, que son esos postulados sustentados que me dan base para escribir sobre ese tema. Tienes que tomar en consideración al momento de escribir, bueno, tienes que sacar tiempo para escribir. Yo sé que sacar tiempo es difícil, pero no es imposible. Así que tienes que sacar tiempo para escribir y pensar en primer lugar. Comprendo bien el tema. O sea, este tema que me asignaron, yo lo entiendo. Yo sé de qué se trata. Las tesis sustentan la tesis, sustenta la idea central. O sea, lo que yo creo sobre el tema, lo que postulo sobre el tema, la referencia que yo utilicé, que es lo que conozco como tesis, sustenta la idea central, la información de referencia, que es lo que leí, lo que encontré, lo que investigué, sustenta y se relaciona a la idea central. El escrito tiene un orden lógico. O sea, estos son elementos bien importantes, porque el que va a leer, como les dije ahorita, tiene la expectativa de encontrar un escrito. Miren, ustedes saben una cosa, ayer, en una parte, para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Un examen comprensivo también es un escrito académico. Yo estaba orientando a un estudiante doctoral que va a tomar su examen comprensivo el lunes. Se lo dijeron de momento. Y pues quería que le diera algunas claves. Una de las cosas que yo le estaba contando es que cuando yo cogí el examen comprensivo, una compañera, una colega, nos narró, vea, su experiencia con uno de los profesores que corrió el examen. Ella no aprobó el examen comprensivo. Y cuando ella le preguntó al profesor por qué ella no había aprobado,
si la pregunta estaba bien contestada. ¿Ustedes saben lo que le dijo el profesor? El profesor le dijo que ella no había aprobado porque cuando él empezó a leer, se aburrió y no completó la lectura. Bueno, pues hay de todo. ¿Qué le pasó a esta compañera? Pues le pasó que no se concentró en todo esto que yo les estoy diciendo. Ella, en lugar de ser clara, concisa, específica y estructurada, ella comenzó a hacer todo un background de antecedentes sobre el tema, toda una historia. Y entonces, al ser un examen en el cual lo que es necesario es comprobar que tú conoces el tema, conoces de dónde sale el tema, lo puedes mencionar, lo puedes fundamentar y lo puedes explicar. Pues ella se anduvo por las ramas y el profesor simplemente perdió el interés en el escrito. Eso no te puede pasar. Para evitar que eso te pase, tú tienes que estar al pendiente de todo esto. También tienes que preguntarte si cuentas con los suficientes detalles e información específica para explicar bien cada tópico, que ya les expliqué que los tópicos pues son los subtemas o los elementos adicionales que se desprenden de ese tema principal. Y si el escrito está temperado al estilo de redacción que me solicitaron, que ya les expliqué, que es uno de estos. Deben acostumbrarse a que todo lo que escriban, ya sea de una página, de media página, cualquier cosa que ustedes escriban de ahora en adelante, háganla en el estilo de redacción que utiliza su escuela o su universidad para los trabajos académicos. Porque de esa forma ustedes van a empezar a dominar ese estilo y luego entonces van a poder utilizarlo sin ningún problema. No van a tener que regresar a las referencias a cada rato para poderlo sustentar. Ok, hasta aquí estamos bien. Díganme, quiero escucharlo. Super. Sí, sí, me llama mucho la atención lo de casarse con un teórico. Eso me llamó la atención. Ok, pues mira, eso es Sí. bien importante y eso le decía yo al estudiante que yo estaba orientando el jueves, porque por ejemplo, cuando el examen comprensivo es de liderazgo, el que él va a tomar, que es el mismo que yo tomé, yo estuve estudiando un año completo para el examen. ¿Qué yo hice? Yo separé bueno, yo creo que yo se los conté en el seminario, que separé un acordeón y coloqué ahí todas las tareas y todos los escritos, todas las referencias de cada clase que yo tomé y estudié un mes por clase. O sea, ese mes yo todos los días o todas las semanas leía algo de esa clase. Pero desde el inicio yo me identifiqué, por ejemplo, pues, yo se los he dicho con Michael Fullan, que es la teoría del liderazgo coherente. Pero también yo estoy muy identificada con John Dewey, el precursor del pragmatismo, y con Kohlberg en cuanto a el desarrollo moral. Esas teorías, aunque yo conozca otras y yo utilice otras teorías para todos mis trabajos y yo sigo investigando, si yo voy a tomar un examen, mi área es de la educación y la educación implica desarrollo humano. Cuando yo me voy a tomar un examen, yo utilizo esos tres. ¿Por qué? Porque esos son los que yo conozco y los que yo domino. Y cuando a mí me dicen, o sea, cuando yo escribo en un papel, por ejemplo, como le estaba explicando a él, si yo voy a decir que es pertinente que en este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos atravesando por esta pandemia, la universidad tiene que reinventarse y tiene que buscar unas nuevas estrategias para hacerse accesible a los estudiantes. Yo puedo decir, esto es cónsono a lo que postula John Dewey, precursor del pragmatismo, que implica que hay que aprender haciendo. ¿Cómo lo puedo enlazar? Bueno, pues hay que aprender haciendo. Si yo voy a empezar a dar conferencias online, pues yo tengo que entonces llevar a esos estudiantes y a esos profesores a que aprendan a dominar y a manejar todas las aplicaciones. Así que miren qué fácil por yo casarme con ese teórico que es uno que postula algo en lo que yo creo, pues yo aprendo sobre él, profundizo en su teoría y solamente con yo pensar en John Dewey, pragmatismo, me va a salir todo lo que yo aprendí. Y no solo eso, yo lo voy a poder integrar y enlazar con lo que yo voy a seguir escribiendo porque conozco y domino esa teoría. Pues ustedes deben dominar una teoría del área de su concentración académica. Si es psicología, ustedes deben dominar un teórico de psicología. Si es trabajo social, deben dominar un buen teórico en trabajo social. Ahí mismo en trabajo social, pues una Virginia Satir, un Víctor Frankl, consejería, que son teorías que abarcan lo que es el aprendizaje, la enseñanza, el ciclo de vida. Si es liderazgo, pueden ser muchísimos. Bass, Abolio, que son precursores del liderazgo, o las teorías de cambio. Pero lo importante es que ustedes no se queden pululando por ahí en un montón de teóricos de saber un poquito. Sí, aprendan y lean de todo, pero háganse expertos
en teóricos y teorías específicas para que ustedes puedan salir adelante y ser exitosos cuando tengan que escribir de momento, ¿verdad? Cuando sea una situación como un examen, que todo se nos va, que se nos queda la mente en blanco, pues usted pueda traer a su mente algo que usted conoce y con lo cual usted se siente cómodo y sobre lo cual usted puede elaborar. Porque cuando tan pronto usted escribe esa tesis, esa idea, pues usted entonces le va a llegar todo lo que necesita saber. Tengo una pregunta, Sandra. Ajá. Bueno, no es una pregunta, es una preocupación. Cuando tienes, a mí me encanta, comparto la idea esta de casarnos con una o varias teorías, ¿sabes? De las que le funcionen a donde uno se está dirigiendo. Pero cuando te encuentras con profesores por la vida que si no es la teoría con la que ellos se casaron, pues tienen problemitas, ¿verdad? Atendiendo tus trabajos o los corrigen desde su perspectiva y no desde la tuya. ¿Cómo se puede manejar eso? Pues lo más inteligente es casarte con la de ellos para los trabajos que ellos te piden. No puedes hacer nada. Bueno, sí, para esos efectos sí, ¿verdad? Porque la idea para es esos efectos. Lo tengo presente. Sí. Pero para la vida entonces puedo seguir desarrollando la Claro, sí, claro. Acuérdense, miren, acuérdense que, y a lo mejor muchos de ustedes son profesores universitarios. La mayor parte de los profesores universitarios, lamentablemente, que eso es parte de mi trabajo de disertación doctoral, no cuentan con una preparación formal en lo que es enseñar. Por lo tanto, son personas profesionales en su área que hacen lo que pueden con lo que tienen y que lamentablemente muchos de ellos no se dan a la tarea de educarse. Exacto. Entonces, quieren imponer, ¿verdad? Unas cosas. A mí me ha pasado, pero miren, yo saqué A en una clase de filosofía de la educación, en la que yo realmente entré en la película del profesor y trabajé las cosas desde su perspectiva, que era una perspectiva bastante extraña, pero yo la trabajé desde esa perspectiva y no fui hipócrita. Yo traté de buscar el sentido que él le daba a las cosas y entrar en esa película, pero lo hice para esa clase. Fuera de la clase, en mi vida, yo aplico esos conceptos y esas teorías desde lo que son mis valores, desde lo que yo creo. Pero cuando usted necesita aprobar una clase, pues usted, ¿qué va a hacer? Usted aprende por su cuenta y usted, pues le da al profesor lo que le está pidiendo, porque a la larga lo que usted necesita de ahí es la nota, pero también usted necesita aprender. Así que no es que hagas escribas lo que el profesor quiere que tú escribas y que expreses las ideas que él espera y te quedes ahí. No, tú sigues aprendiendo por tu cuenta, tú buscas las referencias y tú te sigues nutriendo para que cuando tú salgas de esa clase, tú cuentes y domines el conocimiento necesario para poder, ¿verdad? Continuar hacia adelante desarrollándote. En realidad, para la clase a mí no me preocupa tanto, ¿verdad? Porque pues simplemente es una clase, pero a la hora, es bien triste a la hora de tomar un examen comprensivo, que se supone que es donde ellos están evaluando, ¿verdad? Tu competencia final, que tengas que convertirte en esta persona que no eres para poder terminar tu grado. Es como, ¿verdad? Porque uno hizo una inversión económica, una inversión emocional, una inversión de tiempo para contestar simplemente para que el profesor te dé un pase para un grado, que en realidad tú la mitad de las cosas no las compartes con ellos. Sí, en el examen comprensivo es un poquito diferente. Porque en el examen comprensivo hay varias personas que van a corregir. Ahí lo importante es, como estábamos hablando ahorita, tu universidad, tus profesores, tu escuela, tiene unos valores. Uno siempre sabe, por cómo son las cosas en donde uno estudia, cuál es la percepción general, cuáles son los valores, qué cosas son las que defienden, dónde están quedándose rezagados. Entonces, sí es importante en el comprensivo que tú seas lo suficientemente delicado como para tomar en consideración esos aspectos a la hora de escribir. Por ejemplo, como eso que te comenté, si yo sé que en mi universidad hay unos profesores que tienen la voz cantante, ¿verdad? A la hora de un examen y que esos profesores son de los que les gusta que uno vaya al grano, pues yo voy a hacer un trabajo de calidad. Pero como yo le dije a la persona que yo estaba orientando, lo que yo le dije fue, mira, tú le puedes poner todo el adorno y los detalles que tú quieras, pero al final, al principio, en la primera oración, tú vas a coger y vas a visualizar o vas a leer la pregunta y tú vas a tratar de hacer ese párrafo introductorio mencionando lo que menciona la pregunta, para que esa persona que lo va a leer entienda, y ahí mismo tú fundamentas con algo y luego tú sigues desarrollando. Esa persona puede ser el gancho.
Exacto, esa persona que va a leer el examen diga, sí, espérate, sí, lo que va a escribir es interesante y sabe de lo que está hablando, ¿ves? Porque aunque no es ético, de ninguna forma, que un profesor haga lo que este profesor hizo, pues realmente él es el que tiene la autoridad y ahí uno no puede hacer nada. ¿De dónde partimos para la escritura académica? Pues como ya hemos hablado en las diapositivas anteriores, la audiencia, o sea, ¿quién va a leer lo que yo estoy escribiendo? El propósito, ¿para qué yo estoy escribiendo esto? ¿Es para una nota? ¿Es para despertar la curiosidad de una comunidad en particular? ¿Es para que me aprueben unos fondos para una investigación? ¿Es para que me den una oportunidad de dar clase en algún sitio? La organización, de lo que ya hablamos, cómo voy a estructurar ese escrito. La fluidez, el ejercicio que hicimos al inicio, que ya vieron cómo cambia una idea cuando nosotros escribimos para el que lee, no para nosotros. La presentación, ese escrito tiene que ser nítido. Y ahí en la presentación entra el estilo de redacción que utiliza nuestra escuela o el que nosotros vamos a elegir. Por ejemplo, ahora mismo, si yo voy a escribir cualquier artículo, no en todas las revistas o en todos los sitios donde yo escribo, yo utilizo el estilo APA. Pues porque realmente el estilo APA lo considero que es para la academia, ¿verdad? Si me lo piden en algún sitio o en cualquier otro estilo. Pero yo mantengo un estilo de redacción limpio. Yo mantengo las reglas de los 5 párrafos mínimos, con 5 oraciones cada uno, el espacio y medio, el título apropiadamente, que se vea bonito, ¿ven? Eso es importante. Y obviamente, pues el estilo, que es de lo que estábamos hablando ahora. Estrategias para lograr la fluidez. Pues lo que le había dicho, menos es más. Pues hay que ser minimalista en la escritura. Mientras más claro, específico y maceta yo sea, por decirlo de esta manera, pues mejor. Porque ese lector lo va a entender mejor. Piensen en cuando ustedes están leyendo el periódico, alguna columna del periódico, alguna noticia, ¿cómo ustedes se sienten con X o Y periodista? Eso es un buen ejercicio. Lean varias columnas del periódico, por ejemplo, a ver cómo ustedes se sienten. Incluso con algunas cosas que le hayan enviado los profesores o algunas investigaciones que ustedes hayan leído. Y ustedes van a ir encontrando cuál es ese elemento de que menos es más. El vocabulario formal. Ustedes ya están en un nivel en el que deben dominar un vocabulario culto, académico. Y así es como deben escribir, de una manera culta y académica. Cualquier palabra que ustedes lean en un escrito, en una investigación, que ustedes no la entiendan, búsquenla. Cualquier palabra que ustedes escuchen, ahora que todo el mundo está viendo Netflix, programas de Netflix, cualquier palabra que ustedes escuchen, que ustedes lean, que ustedes vean y no la entiendan, busquen el significado, porque eso es enriquecimiento de vocabulario. Y los conectivos y relacionantes, ok, aquí en el grupo ustedes lo tienen. Aquí ustedes tienen esta referencia que yo recibí de mi profesora de investigación cuando yo estaba haciendo mi doctorado y que es excelente, porque en estas referencias le da varias alternativas y les dice para qué son, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les dice la función, lo que es para indicar el orden cronológico y el orden de importancia. Por ejemplo, si en primer lugar tal cosa, o antes que nada tal cosa, o finalmente sobre todo, para introducir una idea, para introducir contrastes, que fue lo que hablamos ahorita. Sin embargo, ahora bien, a diferencia, mientras tanto que, ¿ven? Así que es bueno que lo revisen y que también se casen con este documento, por decirlo de esa manera, porque si ustedes aprenden a utilizar los conectivos y relacionantes en sus escritos y en sus expresiones orales, ustedes van a enriquecer muchísimo su vocabulario y se van a continuar posicionando como profesionales coherentes. Para efecto, ¿verdad? De actualizarme, si es que ha habido algún cambio, porque he leído varios escritos que se supone que son académicos y he leído en ocasiones el OSEA. ¿El OSEA está aceptado como un conectivo? El OSEA se utiliza de manera, no, el OSEA se utiliza de manera informal. El OSEA no para un escrito académico. Sí, no es apropiado para un escrito académico. Sería quizás para participar en un foro o algo así. Es que tengo una profesora que específicamente pide que en los foros se hable en primera persona, que no se hable en tercera persona y ni nada. Y también utiliza ella misma el OSEA y yo me quedo como con quizá es una frase que aprendió y está fijada en ella. En el foro, claro, en el foro, acuérdate que si tú estás hablando, pues obviamente lo vas a hacer en primera persona. Cuando yo hablo de que se hace en tercera persona es cuando son escritos. Pero si tú estás hablando,
Ajá. Si tú estás hablando, pues obviamente tú te vas a expresar en primera persona. Ella lo explica porque ella no permite que le hagan foros en segunda ni tercera persona porque son escritos que son basados en la experiencia propia. Pero, o sea, que no son escritos basados en literatura, ni basados en libros, ni Sí, fue lo que hablamos ahorita. a partir de la experiencia. Si hablo de mi experiencia, como cuando les pregunté cómo había sido su semana, al principio, el ejercicio que hice al inicio, pues si hablo de mi experiencia, pues voy a hablar en primera persona, aunque sea escrito, porque estoy hablando de mí. Ok, gracias. Ok, ya la olé. Bien, vamos a ver y trabajar algunos ejemplos sencillos. Esto fue yo le pedí permiso a varios de ustedes que me han enviado escritos para revisar, le pedí permiso para compartirlos aquí. Uno de los trabajos que recibí, el tema que redactó la persona fue la educación de adultos en un contexto no formal, un reto para la supervisión institucional formal. Yo le estaba explicando que este tema se puede parafrasear. Se puede parafrasear ya que en un contexto no formal la supervisión es opcional. O sea, el trabajo de esta persona, que es de currículo, está relacionado a la inquietud que tiene en cuanto a que por ejemplo, yo estoy haciendo ahora mismo esta clase con ustedes, que es educación no formal, porque esta clase no es parte de un currículo académico en una universidad. Así que es educación no formal porque no es conducente a ningún grado ni a ninguna nota. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú tienes educación formal, el asunto de tú hacer un currículo, una evaluación, eso no es mandatorio, eso es opcional, porque quien está ofreciendo la formación es quien decide cómo van a ser sus plataformas, sus trabajos. Así que en un trabajo de tesis yo no puedo o no es apropiado que yo escriba como afirmando o defendiendo que tiene que haber una supervisión institucional formal en escenarios no formales, porque eso depende de quién está brindando la formación. Así que como yo pudiera, o sea, cuando les estoy mencionando todo el background de esto que está escrito aquí, es porque quiero que regresen a lo que hablamos ahorita, de que yo tengo que estar bien consciente de darle un pensamiento crítico, pasar por el crisol del pensamiento crítico, ese tema, esa idea que yo estoy presentando y esa tesis. Porque a veces pudiera pasar que lo que para mí es lógico y normal, como en este caso la supervisión instruccional formal, pues no sea de esa manera para el lector ni para la comunidad académica. Así que, ¿cómo yo le sugerí parafrasear este tema? Indicando obviamente que la supervisión sería opcional. Pues pudiera ser dificultades para una supervisión instruccional apropiada en contextos educativos no formales y carentes de currículo, dirigidos a poblaciones adultas. Este tema yo lo podría trabajar en una investigación, por ejemplo, cualitativa, porque aquí lo único que yo puedo hacer, yo no puedo tener una estadística, por ejemplo, porque cada propuesta formativa es diferente. Pero entonces aquí yo pudiera observar, yo pudiera entrevistar a las personas para conocer cuál es el estilo que utilizan en la educación no formal. Podría auscultar cuál es la opinión de los académicos en cuanto a las propuestas formativas que no cuentan con una estructura o con un currículo. Sería profundizar, entender y comprender. Pero yo no puedo en un tema dar por hecho que es un reto para la supervisión institucional formal, la educación de adultos en un contexto no formal. No es un reto porque los supervisores instruccionales formales o la supervisión institucional formal es para eso, para la educación formal. Si yo quiero incluirla en la educación no formal, eso es porque yo quiero, no porque es obligado. Por ejemplo, uno de los cursos que yo ofrezco precisamente es ese, el de aprender a hacer, ¿verdad? Apropiadamente un curso. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal, este tema me interpela, porque yo creo que ningún tipo de formación que tú vayas a ofrecer debe estar en el vacío o en la invención. Tiene que estar en una estructura apropiada, con unos objetivos definidos, con un propósito planteado y, ¿verdad?, con un orden. Así que a mí yo le encuentro sentido, pero no necesariamente a todo el mundo le va a encontrar. Así que cuando yo voy a redactar, yo tengo que tener presente eso, lo que es para los demás. En este caso, su profesor le pidió variables. Pues ella le incluyó a este tema, que le incluyó que las variables podían ser conocimientos, experiencias y percepción. Las variables son, hay que redactarlas más consona a lo que incide en ese tema que estamos investigando. En este caso, yo le sugerí que las variables podían ser ausencia de currículo y contexto educativo no formal, que son
los elementos que le están dando sentido a la preocupación que ella tiene o al tema que le interesa. En este caso, esta otra persona que me envió por aquí, me está enviando un problema. La comprensión de los procesos de aprendizaje durante la adultez requiere considerar tanto el contexto de aprendizaje como las características personales de los estudiantes. A pesar de su importancia, las evidencias empíricas sobre el aprendizaje permanente son escasas y centradas solo en contextos formales. Cuando un profesional de la educación decide prepararse en gerencia y liderazgo educativo, lo hace pensando en que será un supervisor instruccional de una institución educativa formal. Sin embargo, existe una gran necesidad de tan aumentada población de mayores que desean continuar aprendiendo. Se han creado programas educativos para adultos que no necesariamente responden a un currículo formal. Estos programas preparan a las personas adultas para que sean independientes y productivos en su diario vivir. De esta manera, los supervisores instruccionales deben estar preparados para diseñar currículos, supervisar la instrucción desde un aspecto no formal. Yo no encuentro el problema ahí. ¿Ven? Hay muchas ideas y hay muchas situaciones planteadas. Pero un problema, cuando yo redacto un problema, yo estoy identificando un asunto que necesita atención, solución, porque tiene importancia para lograr tal cosa o para conseguir lo otro o para eliminar tal cosa. Así que lo que yo le contesté en este sentido fue que pienso que el problema necesita definirse un poco mejor. Necesitas mencionar qué es lo que requiere atención o solución. Por ejemplo, ¿qué sugiero yo? Podría escribir: la carencia de un currículo en iniciativas educativas no formales dirigidas a adultos coloca en riesgo la calidad del proceso educativo y dificulta la supervisión instruccional apropiada. La primera parte que leíste que aparentaba ser el problema podría ser como una pequeña partecita de la justificación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí es importante que ustedes recuerden que todo lo que se dice en un escrito académico tiene que fundamentarse, porque eso es lo que le da a usted credibilidad como el que redacta el fundamento. Entonces aquí, pues yo le aconsejaría mencionar, ¿verdad? Algún teórico puede escribir, mencionan fulano y mengano, ¿verdad? Tal teórico, e incluir un fundamento de la literatura revisada. Luego puede escribir nuevamente, igualmente, fulano de tal comenta en su tesis, artículo o libro, incluir otro fundamento para todo lo que estás diciendo, porque no puedes afirmar que empíricamente no hay evidencia. De todo hay evidencia. Todo lo que a usted se le ocurra, a otro ya se le ocurrió. Puede que haya poca información, pero hay. Y puede que la información esté en China, pero está. Nada de lo que nosotros pensamos es nuevo. Todo a alguien ya se le ocurrió. Así que ningún profesor le va a admitir a usted que usted le diga: ay, es que no encontré, no hay literatura sobre eso. Ay, usted tiene que buscar. Si usted no tiene mucho tiempo, no tiene mucha experiencia buscando información, buscando literatura, buscando referencias, existe hoy día la gran bendición de que las universidades en su biblioteca virtual tienen la disponibilidad del bibliotecario en línea. Y usted entra a la página de la biblioteca virtual de su universidad, le escribe al bibliotecario, que por ahí debe haber un enlace donde le dice, dale clic aquí y el bibliotecario te contesta. Y y yo lo he hecho, yo lo he utilizado, usted le escribe la pregunta o la información que usted necesita y el bibliotecario le va a enviar a usted las referencias. Así que si usted necesita ayuda, claro, no es que ahora abusemos del bibliotecario y que sea él el que busque, es cuando no encontramos información suficiente sobre un tema que queremos desarrollar. Ok, aquí esta revisión fue un poquito más extensa porque la persona lo que me envió fue su propuesta. Si la persona que escribió, ¿verdad?, estos ejemplos que estoy dando está aquí, pues no se sienta incómoda porque todo esto lo estamos haciendo para aprender, no estoy criticando nada. Aquí la persona escribió: en esta propuesta de investigación, de forma cualitativa, se investigará la adaptación y dominio a los cambios de las nuevas tecnologías enfocado a las personas mayores catalogadas como mediana edad. De esta manera es necesario analizar en un contexto general cómo la mediana edad y también llamada baby boomers se adaptan a los avances tecnológicos enfocados en la comunicación digital. La generación baby boomer, también nombradas mediana edad, ¿verdad? Dice ahí varias cosas. Aquí lo que le estoy recomendando es escribir, porque, o sea, como estábamos diciendo, la introducción es todo. Si en la introducción tú no capturas al que lee, lo perdiste. Así que, ¿qué les recomendé? Pues les recomendé escribir
La siguiente propuesta está dirigida a profundizar en cuanto a cómo las personas nacidas entre los años 1946 y 1964 aproximadamente, ¿por qué? Porque no todo el que te va a leer sabe qué edades comprende la generación, qué años comprende la generación baby boomers. No puedes mencionar algo que no le estás explicando a la persona que lo está leyendo, porque lo estás dejando en el aire. Se adaptan y dominan el uso de nuevas tecnologías. Desde un contexto general y utilizando el método cualitativo, se propone analizar cómo esta llamada generación de los baby boomers logra lidiar con los retos que constantemente enfrentan en cuanto a comunicación y acceso a diversos servicios esenciales. De hecho, ¿verdad? Que son las referencias que tiene abajo. Villarroel y Ortiz, 2011, comentan que los baby boomers son testigos activos y han sido marcados por cambios radicales en los ámbitos político, musical y social. Estos, además, se ven urgidos a acudir a la tecnología como parte de su vida cotidiana ante la necesidad de comunicarse con amigos y familiares. Sin embargo, al haber nacido en una era análoga, es usual que resistan y rehúsen el manejo de nuevas tecnologías, ¿verdad? Y continuar ampliando. Tu segundo párrafo necesita por lo menos 5 oraciones, yo eliminaría tal oración. Es el hecho de que nosotros, cuando estemos redactando, hagamos ese bosquejito, no redactemos en el vacío, porque si redactamos en el vacío nos va a salir algo que no está organizado. Busquemos que cada párrafo tenga una introducción, una idea central y desarrollo y una conclusión. De esa manera nos vamos a asegurar que la persona que lo lea lo va a encontrar coherente. Y el uso de un vocabulario oculto, que es importante, así como los conectivos. Bien, ahora, antes de terminar, ¿verdad? Porque ya estamos acabando, quisiera que se inventen un párrafo académico con la siguiente información. Estoy hablando de un párrafo académico, 5 oraciones. Van a incluir una referencia académica que ustedes deben tener, muchísimas por ahí, y las siguientes frases de transición. De hecho, por consiguiente, contrastando con lo anterior, concluyendo. Con lo que van a invertir en su párrafo es con lo siguiente, con las siguientes premisas. El COVID-19 es la gran pandemia de este siglo. La educación se está viendo afectada. Los profesores y maestros no conocen mucho de tecnología. John Dewey expuso la importancia de adaptarse y aprender haciendo. Así que tienen 8 minutitos para hacer ese párrafo sencillito, rapidito y leerlo. Y yo esta vez sí quiero que todo el mundo lo lea. Yo estoy lista, no sé si está bien, pero estoy lista. Sí, adelante. Ok, en este momento histórico que estamos viviendo, nos encontramos enfrentando el COVID-19, de hecho, la gran pandemia de este siglo. Por consiguiente, la educación se está viendo afectada. Según propone ampliamente John Dewey, es importante adaptarse a los cambios y aprender haciendo. Concluyendo, los maestros no conocen mucho de tecnología, sin embargo, tendrán que adaptarse a este nuevo cambio y adoptar la estrategia propuesta de aprender mientras hacen. Muy bien. Está bien. Ahora te voy a dar una asignación. Ok. Cuando termine la clase, vas a buscar algo más sobre Dewey, vas a buscar alguna referencia en la cual puedas incluirle una fecha, ¿ok? Y le incluyes una oración adicional sobre su teoría. Pero me gustó mucho. ¿Está bien? Ok, una fecha sobre algo que le haya propuesto. O sea, exacto, que tenga que ver con esto, con lo que es aprender haciendo. Donde puedas, o sea, lo que quiero es que mencionaste a Dewey, pero necesitamos darle más información al lector. Dewey, okay. ¿En qué año lo dijo? ¿Qué dijo? ¿O qué más dijo? ¿O de qué es esta teoría? Okay. Que sabía que esto les iba a pasar porque lo que le estoy dando es muy escueto, pero me gustó. El próximo. Sí, si no hubiese hecho un search rapidito, pero más o menos esa es la idea de construir. Sí, esa es la idea, exacto. Okay. Buenos días. Buenos Katy días. Por aquí. Hola, Sara. Yo saludo, buenos días a todos. Yo lo hice diferente utilizando el tópico de mi tesis, que es cultura nacional. ¿Verdad? Y la referencia va a ser diferente. Muy bien. Comienzo. El COVID-19 es la gran pandemia de este siglo, creando una crisis mundial. Por consiguiente, cada país ha dirigido sus esfuerzos de manera diferente. De hecho, existen países que han sido más restrictivos que otros. Según el doctor Fons,
Los valores culturales de las naciones pueden influir la dirección del manejo de la pandemia. Muy bien. Concluyendo que los valores culturales de las naciones son importantes en entender la dirección que siguen. Ok, el doctor Pons, ¿quién es? Dr. Fons es especialista, ¿verdad? Ay, Dios mío, perdóneme. Creó un framework de cultura nacionales y cómo las diferentes naciones responden a diferentes situaciones. Ok, ¿dónde escuchaste al doctor Fons? Lo escuché en un media online llamado Cultural Values, National Responses and the Coronavirus. Ok, pues esa información que me acabas de dar a través de las dos preguntas que te acabo de hacer, es importante que cuando menciones en ese párrafo al doctor Fons, la incluyas de alguna manera. Perfecto. ¿Okay? O según mencionó el doctor Fons, En especialista en su... tal cosa, en el Ok. programa tal, transmitido en tal fecha, para Catán. Ok. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien, a la orden. Próximo. Voy a tratar de leer lo que escribí porque lo escribí rápido y Michael Bertuner no me Adelante ayuda con mucho. valor. Adelante Ok. con valor. Vamos. En los entornos educativos, tanto presenciales como virtuales, el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha visto seriamente afectado por la gran pandemia de este siglo, el COVID-19, lo cual ha causado una crisis mundial. Los profesores han tenido que reinventarse para poder ofrecer sus cursos utilizando diferentes tecnologías de la información y la telecomunicación. Ahí pondría la cita, que no me dio tiempo de buscarlo, que sería lo que serían las tecnologías de la comunicación, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Entre estas tecnologías se encuentran las plataformas LMS, que también tendría que poner la cita de lo que es, y las aplicaciones como Zoom y Teams de Microsoft, entre otras. De acuerdo con John Dewey, es importante adaptarse y aprender, adaptarse a los cambios y aprender haciendo. Finalmente, Albert Einstein indicó que en la crisis es donde emergen las grandes ideas. Ok. Más o menos, Sí, básicamente fue está como bien. desarrolló Donde de... dijiste, sí, te Ajá, quedó bien. Donde ajá. dijiste de acuerdo con John Dewey, ahí Ujú. sería quizá más apropiado decir todo lo anterior es cónsono a lo que Ok, postula John Dewey en cuanto a el aprendizaje por modelaje o el aprender haciendo, ¿verdad? Puedes buscar alguna otra frase que diga lo mismo que él postula, pero de otra manera. ok, ¿Está bien? sí, eso pensé, pero Próximo. como no Ajá. tenía el tiempo, pues, pero Sí, pues gracias. sí, pero uno de los, fíjense, a las órdenes, uno de los objetivos del ejercicio, que es así rápido, es precisamente activarles a ustedes eso que tienen ahí. Ustedes tienen mucha información. Nunca piensen que porque ustedes están haciendo una maestría o un doctorado, lo que ustedes van a trabajar se circunscribe a lo que están aprendiendo ahora. No, ustedes ya son profesionales en las áreas de conocimiento que tienen y ustedes tienen años de experiencia en sus lugares de empleo, en los estudios, en la comunidad, en la iglesia, donde quiera que ustedes se han desempeñado y desarrollado, ustedes han levantado una experiencia significativa y un conocimiento de primera mano. Así que cuando ustedes escriban, utilicen no solo lo que están aprendiendo, sino todo lo que tienen, toda esa conocimiento, herramientas, experiencia, toda esa sabiduría que ustedes tienen, tráiganla al escrito y va a estar enriquecido. Tenemos otro ejercicio al que lo pueda hacer rapidito, porque ¿verdad? Estamos ya fuera de tiempo. Convierte la siguiente información en un tema de investigación. Este ejercicio vamos a hacerlo mejor cuando termine la clase lo hacen y me lo envían. Sería, las universidades se han quedado sin herramientas ante la pandemia del COVID. Traten de convertir esta premisa en un tema, tomando en consideración lo que discutimos anteriormente y yo les voy a estar enviando, tan pronto termine la clase, la copia de la presentación que les voy a pedir que no la compartan, ¿verdad? Porque es para ustedes que estuvieron aquí. Estaba para mi bulletin board, pero corriendo. La envío y la imprimo. Muy bien. Entonces, se pueden fijar que en todo lo que les he discutido hoy, he sido insistente, consistente y persistente en el tema del COVID.
en el tema de la pandemia. Esto ha sido a propósito. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Bueno, porque me parece, como les dije al inicio, una excelente oportunidad para que ustedes le den un refresh. No sé si ya terminaron sus trabajos o si están próximos a comenzarlos, si no, ¿verdad? ¿En qué etapa del proceso están? Pero es bueno en este momento que ustedes agarren esto que surgió ahora, que es el COVID, que es la pandemia y todo lo que, todas las implicaciones y las connotaciones que tiene a nivel social, emocional, espiritual, físico, laboral, mental, social, comunitario, ¿verdad? Y ustedes integren ese tema o esta situación a sus temas y concentraciones. O sea, ustedes pueden ser innovadores en el proceso investigativo, lo que ustedes van a realizar de ahora en adelante, si ustedes desde las perspectivas y las concentraciones de estudios que ustedes tienen, trabajan con el COVID. Si es de liderazgo, si es de currículum, si es de finanzas, de lo que sea. Me parece que se adapta a cualquier tema y que ha sido pertinente y nos ha impactado en todas las áreas de nuestra vida. Así que por eso es que les estoy hablando del COVID. Yo quiero que ustedes estén siempre conscientes de que cada uno de ustedes es impresionante y talentoso, así que debemos aprovechar esa oportunidad, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a la libertad de escoger nuestra actitud ante esta pandemia o ante cualquier circunstancia en nuestras vidas para brillar, logrando hacer realidad nuestros sueños y, sobre todo, servir a otros con nuestras habilidades. Todo lo que hagamos tiene que estar dirigido a mejorar la vida de alguien. Aunque con eso tú ganes dinero, como yo les he dicho en los seminarios, ustedes pueden emprender con su profesión, pero no importa cuál sea el propósito primordial por el cual, o el objetivo primordial por el cual ustedes hagan algo. Yo quiero estudiar un doctorado para mejorar mi oportunidad de empleo, o quiero que me asciendan, o quiero ganar más dinero, sí, pero atado a ese objetivo tiene que estar tu propósito de mejorar la vida de alguien a través de lo que tú estás logrando para ti. Porque si no, si se da en el vacío, no tiene sentido y no te va a satisfacer. Si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, pueden abrir el micrófono y hacerlo en este momento. Estoy en la disposición por 8 minutitos hasta las 10:40. Si no, pues terminamos. Ustedes me indiquen. Gracias a ustedes. Gracias. Doctora, abundando un poquito sobre el COVID-19, por ejemplo, yo en un escrito que estoy ahora en un curso del doctorado, tenía que plantear una situación, ¿verdad?, de unos maestros, para tomar un curso de diseño instruccional, y la situación que planteé fue esa misma, que debido a una situación o crisis mundial de salud, no especifiqué, ¿verdad?, que era la pandemia COVID-19, pero los maestros se vieron obligados, no obligados, sino se veían en la necesidad, la necesidad de transferir sus cursos de manera presencial a manera virtual. Y de ahí, pues eso me dio, como quien dice, el pie forzado para entonces yo seguir mi escrito. Y by the way, gracias a Dios, pues saqué 50 de 50. Y como usted dice, es tomando lo que está en la actualidad para ayudar, ¿verdad?, de alguna forma a otros. Sí, sí. En este momento, todo lo que ustedes puedan en este momento aportar desde sus áreas de conocimiento y desde sus áreas de expertise va a ser de beneficio. Así que es excelente, te felicito. ¿Alguien más? Bueno, pues les quería comentar que les escribí en el chat también, pues que voy a lanzar un podcast que ya está grabado. Esto que empezó como un seminario, pues se ven muchas necesidades, así que el podcast sale el 19 de mayo. Es un programa que va a salir al aire todos los martes a las 7 de la mañana. Son episodios cortos y lo que voy a estar hablando son este tipo de temas. Así que yo espero que les sea de beneficio, que lo sigan. Les voy a enviar luego el enlace. Estoy a sus órdenes. Escríbanme. ¿En la misma página? A disposición. ¿Ah? ¿Va a ser en la misma página el podcast? Pues el podcast lo voy a publicar en una página de Facebook que cree que se llama Emprende tu Tesis.
Ok. Porque aunque en mi página, o sea, lo que yo trabajo son temas de desarrollo personal y liderazgo. Ajá. Pero cuando di el primer seminario de tesis, que fue el primer seminario no fue Emprende tu tesis, fue tesis y doctorado, ¿por dónde empiezo? Fue un seminario gratuito a unas personas que ya yo conocía y que estaban en ese proceso. Pues han surgido tantas necesidades que entonces varios de los esfuerzos los estoy haciendo en ese sentido, pero los quise agrupar en un solo espacio. Aunque yo hable de eso en mi página, pues quise hacer una página específica en Facebook para eso. Ok. Así que voy a estar publicando de forma gratuita el podcast y también una guía tipo revista, que ayer terminé el primer número, va a tener 5 paginitas. Este primer número se va a concentrar en cómo definir el tema de investigación. Y entonces voy a estar proveyendo esos 2 recursos gratuitos. Trimestralmente va a ser la revista y semanalmente el podcast, con el favor de Dios. Y lo voy entonces a concentrar en esa página Emprende tu tesis, que me ayudaría mucho porque ustedes lo compartan, que escriban los reviews en la página para que otra gente pues se pueda beneficiar, porque aunque el seminario pues no es gratuito, los demás recursos sí, y hay mucha necesidad y me doy cuenta en los escritos que recibo. He recibido escritos también de gente que no ha tomado cursos conmigo, que simplemente vieron la página y me enviaron, ¿verdad? Me pidieron que por favor se lo revisara y obviamente si alguien me lo envía yo no lo voy a dejar de revisar. Así que, pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Espero que sea del agrado de ustedes. Les agradezco que hayan estado aquí. Próximamente, en un ratito van a recibir el documento. Envíenme los ejercicios porque quiero corregirlo. Cualquier consulta, cualquier duda, ustedes se pueden comunicar. Estoy a las órdenes. Así que, pues, a las que son madres, muchas felicidades. Los demás, pues, feliciten a todas las madres que conozcan, que lo pasen bien y que tengan un buen día. Si no hay nada más por aquí, pues entonces nos despedimos. Gracias. Una cosita, ¿tendrás Ajá. alguna promoción de los cursos relacionados a tesis que estás ofreciendo que se pueda publicar más allá del grupo? Como que sea un resumen de todo lo que tú ofreces para poderlo publicar. Pues mira, eso va a estar en la revista. En la revista que voy a sacar. Por ahora tenemos el seminario presencial que esperamos que lo podamos hacer el 6 de septiembre porque se ha tenido que posponer 3 veces. Que incluso uno de los participantes que tenemos aquí, que yo creo que ya salió, pero estaba por aquí, es un participante de esa edición del seminario, porque lo que hice fue que al tener que suspender la fecha, pues les di la opción de tomarlo online, pero todos prefirieron que fuera presencial. Así que lo que hice fue que les di acceso al grupo privado, y los estoy incluyendo en todas las demás iniciativas pues, para que se puedan beneficiar. El próximo seminario es el 6 de septiembre, Dios mediante, y puede ser que hagan una versión en línea entre junio y julio. Tengo un montón de compañeros nuevos por un cambio de universidad y me gustaría compartir tus servicios con ellos. Bueno, pues muchas gracias, claro que sí. Así que pues nada, nos vemos entonces, que tengan muy buen día y Dios los bendiga. Gracias, amén. Amén. Gracias, igual. amén. Igual.